Capítulo 3. La cueva. La decisión estaba tomada. Irse a la sierra sin duda era el sitio más seguro. Sería perseguido por estar en la manifestación, ser de izquierda y por rebelarse ante un golpe de estado. Como su hermano y hermana. Conocían la zona como la palma de su mano. Iba a ser una tarea difícil para sus captores. La idea de entregarse fue borrándose cada vez más de su cabeza, al ir conociendo los acontecimientos del pueblo. La publicidad del perdón era una mentira más para matarlo. Estuvo viendo varios sitios que, por su situación, podían ser factibles para esconderse. Durante los primeros días, no dejó de rastrear paredes, huecos, encinas, salientes, cuevas. Hasta incluso valoró permanecer al aire libre. Pero decidió que lo más obvio sería lo menos buscado. Su hermano estaba dado por muerto. Así lo quería su madre y su padre, que permanecían en casa destrozados. La impotencia lo hacía el luchador por necesidad. No obstante, a veces le jugaba malas pasadas, sobre todo al tomar algunas decisiones precipitadas, como cuando decidí bajar a verlos. En una de sus bajadas de la sierra a la entrada en casa de su madre, vio que sus hermanos estaban sentados en la mesa. Su hermana Belén estaba muy asustada por el ¿qué pasará? Belén comentó que estaban muriendo gente de la manifestación, como ellos. También personas sin ideologías políticas definidas. No las habían podido adquirir aun siendo tan jóvenes. Sus miedos eran grandes. Al principio tomaron la decisión de que el sitio más seguro para ellos era su propia casa, saliendo lo mínimo a la calle. Sin embargo, un día se despidió de su mujer. Quería salir y ver con sus propios ojos la magnitud del problema. Ella no estaba segura de esa decisión, pero aún así lo apoyó hasta el último momento. Concha era una persona muy creyente, familiarizada con la iglesia. Concha era la mujer de Antonio, ¿vale? Jamás se le había oído una palabra de descrito hacia nadie, o simplemente una palabra malsonante. Era una persona buena y afable. ¿Por qué tú, Antonio? ¿Por qué te tienes que ir?, susurró. No hiciste nada. Dios no puede permitir estas cosas, musitaba mientras preparaba algo de ropa y comida para su vida. Se abrazaron y se dieron un beso. El abrazo fue muy largo. Mientras lloraba, sin embargo, su último aliento fue de ánimo hacia él. Ten cuidado, Antonio, eres lo que más quiero. No dudes en contactar conmigo como sea, decía Concha. No dejaré que te hagan daño. Quédate tranquila, compañera. Te estaré viendo, te observaré desde lejos. Si no por mis ojos, por los de otros, respondió Antonio. Adiós, compañerita, dijo este, preparado para irse mientras miraba hacia atrás por el rabillo del ojo. Antonio saltó la tapia de tierra del corral con esa facilidad que le caracterizaba. Pasó largo tiempo hasta que Antonio volvió a acercarse a su casa. Después, las ideas y venidas fueron más constantes. Cuando la confianza, el dominio del terreno y la gente que podían verle estaban bajo su control. Esas ideas y venidas, Concha quedó embarazada. Fue una alegría inmensa para todos, para los dos, pero un gran problema. El padre del niño supuestamente hacía mucho que no estaba por el pueblo, ni se sabía nada de él, decían los demás. El descrito de Concha por sus vecinos comenzaba a ser cada vez más grande, las explicaciones cada vez mayores, por supuesto, y la vigilancia de su casa aumentó cuando ese embarazo se estaba haciendo notar. Concha daba todo tipo de justificaciones para cubrir a su compañero, incluso con una sonrisa forzada, presumía para dar veracidad a sus palabras. Pues anda que no hay hombres, decía. Cualquier cosa debía servir para que su casa no estuviese día y noche vigilada. El riesgo de Antonio era grande si lo cogían en casa. En adelante, la fortaleza de Concha, embarazada de meses y enfrentada sola a un embarazo, a la soledad de un marido fugitivo y al temor de una mala noticia en cualquier momento, la atemorizaba y paradójicamente también la hacía fuerte. Tenía que estar preparada para todo lo que Antonio necesitase. Sabía que sobrevivir al aire libre en la sierra o debajo de cualquier matorral no le iba a ser tarea fácil a su marido. Los primeros días en la sierra fueron muy duros. Había estado fabricando varias cuevas que nunca iban a ser usadas. La idea era que, si estas eran vistas vacías, la búsqueda cesará por esa zona, pues darían por hecho
que allí no estaba. Tenía vagas noticias del compañero José, que estaba en una situación parecida, así que decidió ponerse en contacto con el padre de este, ya que el paradero de su amigo José no sería fácil averiguarlo. José era el mejor amigo de Antonio, porque le pasó la misma situación a él, ¿vale? Seguimos. Antonio sabía que estando los dos juntos, la estancia en la sierra sería más llevadera y estaría más protegido ante cualquier peligro, así que decidió ir a ver a su padre. El padre de José, el tío Simeón. Le dicen al padre José el tío Simeón, ¿vale? No es su tito ni nada, solo que le dicen el tío Simeón. Era un hombre serio, callado, muy honesto, con grandes principios, otorgándole confianza. Después de observarlo desde lejos, espiándolo día y noche, encontró el momento de acercarse y charlar con él, cada uno a un lado de una madroñera al lado de unos pinos en su huerto. El tío Simeón ya sabía perfectamente todo lo que a Antonio le había pasado. Sin dudarlo dos veces, después de un breve saludo, sabiendo que no podía estar mucho tiempo expuesto, este le contestó: «Mejor 4 ojos que no 2». El mensaje fue rotundo, sincero, aplastante, convincente y se organizó para ponerlos en contacto. La similitud de carácter para convivir en una cueva, 2 personas, era importante. La convivencia para organizarse en las entradas, salidas, el tiempo justo en un hueco tan pequeño y la confianza tenía que ser absoluta. Tenéis que hacer una cueva donde no sean encontrados nunca. Nadie debe saber el escondite excepto nosotros 3. ¡Nadie!, relató Simeón. Simeón puso en contacto a su hijo con Antonio y estos pasaron varios días juntos antes de ponerse manos a la obra. Lo planearon todo hasta el último detalle. Cada uno aportaba su idea, viendo los pros y los contras de cada decisión. El mayor problema, sin duda, buscar el sitio idóneo. Antonio era albañil y José muy astuto, la edad de ambos muy parecida y se compenetraban bien. Un día, mientras los 3 estaban sentados en la casilla de la huerta, siempre con la espalda pegada a la pared, por si acaso, pensativos, Antonio exclamó mirando detenidamente la alberca que tenía el tío Simeón para regresar a su huerto. «Podríamos hacer en la pared de la alberca una cueva», propuso Antonio. Estaba situada a unos 60 metros cerca de la casa, justo al lado de un terraplén, sujeto por piedras, y esta a su vez tapada por una gran zarza. En un lateral estaba el chorro de agua que provenía del manantial de la Sierra del Castillo, que aún le daba más naturalidad al enclave. Sinuosamente era bordada por encima con un camino, más bien una vereda, por donde pasaban los mulos y carros a las huertas que estaban más arriba. Antonio comentó su idea a los 2. Esta consistía en perforar la pared de la alberca, apartando las zarzas y penetrar por debajo del camino. Tan cerca de los huertos, nadie en su sano juicio podía esconderse, pues era demasiado obvio, relató Antonio. Buscarán más arriba entre los pinos y huecos de las piedras, afirmó José, dándole razón con la cabeza. El silencio entre ambos era prácticamente absoluto mientras pensaban en la idea de Antonio. Era complicado y bastante meticuloso hacer una cueva allí, sobre todo sin levantar sospechas mientras lo hacían. Al final de unas horas, los 3 asistieron, no sin antes poneros ligeros matices a la idea de Antonio. Podría en un momento dado estar cerca de la casilla de su padre, al mismo tiempo lejos de todo, y si algo ocurría, no estar muy lejos del pueblo. Una tarde, cuando ya habían pasado las gentes de vuelta a sus casas, con la cosecha del día, comenzaron el trabajo. Durante todo el día, estaban siempre alertas a cualquier sonido que les resultara extraño. Estar con la boca cerrada y trabajar con gestos hacía que los sentidos restantes se agudizasen. No podía cometer ningún fallo y el escondite debía ser perfecto. Estaban trabajando duro, sigilosamente, con los nervios a flor de piel, que el propio miedo tenía injertado en ellos. «Las prisas son malas consejeras», dijo José. «Estaremos aún por la sierra hasta que lo acabemos. Así podremos recuperar las fuerzas». Así fue, y de vez en cuando bajaban al pueblo escondido, de madrugada,
para echar un vistazo a sus mujeres, sin que éstas se dieran cuenta. El hueco en la pared de la cueva cada vez era más profundo. Al atardecer volvían a tapar la pared con piedras y la propia zarza. Trabajo que a veces era más costoso que hacer el escondite. La cueva dispondría de 2 entradas, una grande por donde entrar todo y taparla con ellos dentro desde fuera, el cual sería el tío Simeón quien lo hiciese, y otra de emergencia, por si en un momento de huida o peligro tuviesen que entrar con rapidez y ser perdidos de vista en un instante. Empezaron a cavar en el terraplén al lado de la alberca, separaron las zarzas, así cuando acabaran la jornada volvían a poner la zarza en su lugar para que nadie observara movimientos de tierra. Todos los días la misma operación. Una vez el hueco hecho, se dieron cuenta que estaban entrando demasiado debajo del camino. Tenían que construir una cueva donde pasarían mucho tiempo y las prisas en hacerla rápido le harían demasiada pequeña, con lo cual siguieron ahogando. Antonio apuntaló con maderas el techo y los lados con la ayuda de José, para hacer una especie de bóveda para que el camino no se les cayese encima. Siguieron perforando la misma hasta que estuvieron completamente debajo de las rodadas del camino. A un lado, a una pared de piedra que se les servía para entrar la comida, desde el exterior que les traería el padre de José. Aplastaron lentamente el suelo de la cueva como si el de una tapia se tratase, con tranquilidad y parsimonia. Iban trayendo agua de la alberca, para que el piso quedara uniforme. Para hacer una buena tapia se necesita un sordo, un cojo y un loco, relataba Antonio. El cojo para que tarde en traer la tierra, el sordo para que no oiga el golpeteo continuo en el suelo, y el loco para que no deje de pisar sin descanso, comentó Antonio. Debe ser nuestra mejor terapia, es la tapia de nuestra vida. De esta tapia tenemos que salir vivos. En el suelo pisaron detenidamente, superponiendo capas muy finas al mismo tiempo que remojaban el suelo con agua, hasta que la altura de la tierra fuese más alta y superase el nivel del agua de la alberca, y ésta no entrase dentro. Hicieron como un arco de medio punto, que aguantaría cualquier peso, teniendo en cuenta que podía pasar andando, incluso con bestias, por ese camino, y ellos tenían que estar debajo. La cueva podía tener unos 3,5 metros cuadrados, lo suficiente para 2 personas. Era casi redonda y enfoscada, tanto las paredes como el suelo con excrementos de vaca, que daban firmeza a las paredes, siendo aislados del frío, ruido y humedad, pudiendo limpiarlo todo con facilidad, una vez secos los excrementos. La idea era que la cueva quedase situada debajo de un camino, con una alberca pegada a la misma y llena de zarzas. Pasaría desapercibida, pues visualmente no existía la entrada a la misma. Las paredes de piedra al lado dejaban un hueco que simplemente retirar una piedra colocada en forma de cuña, de tizón, como decía Antonio, daría paso a la entrada de los víveres. La entrada del fondo de la alberca fue más complicada, pues tenían que comunicar con la cueva por debajo de la zarza y el agua. Solo podían trabajar cuando Simeón vaciaba la alberca por la tarde a regar el huerto. La rapidez, el esmero iban de la mano al llenarse la alberca. El agua tapaba toda la entrada, aunque el tío Simeón siempre regaba más temprano, para que tuviesen tiempo en realizar el trabajo. Las tardes largas también era un elemento que les facilitaba la tarea. Desde dentro de la cueva podían ver lo que ocurría en el exterior sin ser visto. En la pared dejaron una pequeña osquedad bien disimulada por la zarza, y las pequeñas ranuras de estas permitían ver lo que pasaba en el exterior. Así pues, cuando la alberca estaba llena de agua, la entrada era tapada y ellos podían entrar por debajo de la zarza. En algún momento crucial que fuesen perseguidos, desapareciendo por completo en el interior de la cueva, donde tenían ropa de cambio. Por lo tanto, tenían 2 entradas a la misma, una por la pared y otra por el agua, como si la cueva de unos castores se tratase. Entraron 2 tinajas con sal, para salar algún alimento. Barrieron con escobas de ramas de al menos 50 metros cuadrados, alrededor de la misma. No dejaron ni una huella que hiciese pensar que allí podía existir un escondite. Todo estaba prácticamente listo. Una vez que dentro, taparían el frontal de la cueva, con la zarza que habrían retirado antes. Estas ya estaban secándose debido al trajín de moverlas a un lado y a otro para disimular la cueva. En el momento que ya no las movamos, con la humedad de la alberca volverán a ponerse verde, decía José.
Fueron tapando el lateral que daba a la alberca. Entraron unas mantas y un ladrillo de almohada, relataba Antonio. Aún olía mojado por la tierra aplastada, pero el tiempo era corto y debía apresurarse. Sabían que podían rastrear la zona en cualquier momento. La cueva estaba hecha, la alberca con el agua verde, los sapos y marrajos le daban aún, si cabe, más naturalidad al escondite, tapada con la zarza, ya verdosa y con el orificio para entrar comida. Era prácticamente imposible ser descubierto allí, pero debían asegurarse que no los veían por la zona antes de entrar a la misma. El camino que pasaba justo encima fue de nuevo pateado para que no se apreciase que la tierra habría sido movida, y borraron toda señal de que allí había sido movido en el terreno. Las piedras con el tiempo habían cogido su color natural verdoso por el agua caída, y una de las noches el escondite estaba listo para ser habitado. Solo faltaban los castores. Uno de los problemas era que existía mucha humedad dentro de la misma, ya que el agua entraba dentro de la cueva, pero no podía ser de otra manera. Si en una huida necesitaban la entrada de emergencia, era mejor que morir a balazos. La cueva, el escondite, el refugio estaba terminado. Desde lejos, desde la huerta o según de las perspectivas de donde la mirase, solo podía ver una alberca llena de agua, plagada de zarzas y una pared de piedra que sujetaban el camino. Mentiría si dijese que nunca fue descubierta la cueva. Recuerdo cómo Manuel Ledesma, en una visita a su campo, me llevó donde estaba la cueva. Él era sabedor de la misma. Caminamos. Después de un rato se paró, señaló con su dedo índice el suelo, se quitó su mascota y, limpiándose el sudor de su frente, mientras apartaba la vista hacia otro lado, me comentó con un rostro que plasmaba la admiración y el orgullo de haber sido su amigo. Manuel, Manolillo, me dijo, aquí debajo se escondía tu abuelo. Yo con asombro solo veía una alberca y no podría ver ningún tipo de cueva. Un día, una máquina arreglando los caminos enganchó unas tablas en el terreno dando luz a la cueva de tantos años estuvo tapada. Su bisnieto Manuel, junto a su abuelo Teófilo y el resto de la familia, dieron fe del escondite, pequeño e incómodo, de su bisabuelo, imaginando cómo podía haber vivido en ese pequeño habitáculo tantos años, mientras mi padre le narraba lo mismo que mi abuelo me contó a mí. Aquí se está describiendo mi tío mismo hacia su abuelo, que su abuelo es Antonio y su padre de mi tío se llama Teófilo, que yo, boquiabierto, escuché atentamente. Antes de entrar en la cueva hicieron una visita a sus mujeres, contándoles que habían fabricado un escondite seguro, que no se preocupasen por nada, sin develarles el sitio, y que tendrían noticias del tío Simeón o de la mujer de este. Si algún día necesitaban algo, no quisieron comentarlo a nadie, pues era un riesgo para su familia. Estarían escondidos un tiempo, pero no sabían cuánto. Acordaron un sitio exacto para reunirse. Para el futuro, enseñarles el paradero de la cueva, cuando todo estuviese más tranquilo, relató a su mujer. Siempre pensó que con el tiempo la cordialidad vendría y se iría la crispación. Fin del capítulo 3. Espero que os haya gustado, que le deis un buen like y que os suscribáis. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!